Azafata le da una bofetada a un millonario de piel negra, y la acción de él. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Cuando Ricardo se acomodó en su amplio y mullido asiento de primera clase, dejó escapar un suspiro de alivio. Las tensiones acumuladas durante el largo día comenzaban al fin a disiparse. Sin embargo, su momento de tranquilidad se vio interrumpido de repente. Isabela, una azafata de alrededor de 30 años, con el cabello perfectamente peinado y un uniforme impecable, se acercó con paso firme hasta su lugar. Sus ojos se entornaron mientras lo observaba de pies a cabeza, y sus labios se apretaron con desaprobación. Disculpe, señor, dijo Isabela en un tono seco, creo que está en la sección equivocada. La clase económica está al fondo. Ricardo alzó la mirada, sorprendido por la manera en que se dirigía a él. Respondió con una sonrisa tranquila y contestó: No, señorita, estoy en el lugar correcto. Este es mi asiento. Había regresado del baño poco antes de que el avión iniciara el despegue. Isabela arqueó una ceja, la desconfianza evidente en su rostro. Al notar que algunos pasajeros comenzaban a observar la escena con curiosidad, se mantuvo firme y extendió la mano, exigiendo: Necesito ver su boleto. Ricardo sintió un viejo y conocido nudo en el pecho. Había pasado por situaciones como esta antes, aunque nunca dejaban de ser incómodas. Aún así, se mantuvo sereno, decidido a no permitir que la actitud de Isabela lo alterara. Con movimientos tranquilos, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el boleto, entregándoselo sin decir nada, su expresión serena y digna. Isabela tomó el boleto de manera brusca, casi arrancándoselo de los dedos. Lo sostuvo bajo la luz, girándolo de un lado a otro como si intentara descubrir alguna falsificación. A su alrededor, el ambiente se cargó de un silencio incómodo. ¿Hay algún inconveniente?, preguntó Ricardo en voz baja, su tono tranquilo, aunque soportaba la humillación de ser cuestionado delante de todos. Los ojos de Isabela volvían una y otra vez del boleto al rostro de Ricardo, como si le costara aceptar que un hombre vestido con tanta sencillez pudiera ocupar un asiento en primera clase. Este pase me parece inusual, dijo al fin, con un dejo de desconfianza en la voz. Necesito confirmarlo con el personal de la puerta de embarque. Ricardo respiró hondo, buscando mantener la calma. Era consciente de las miradas que se clavaban en él. Algunas eran de simple curiosidad, otras mostraban cierta empatía. No obstante, se negó a que la actitud de la azafata lo afectara. Tómese el tiempo que necesite, respondió con serenidad. Le aseguro que todo está en orden. Isabela, sin ocultar su molestia, se dio la vuelta y se dirigió hacia el frente del avión para verificar el boleto. Ricardo cerró los ojos por un instante, reflexionando sobre el largo camino que había recorrido en la vida, las dificultades que había enfrentado y vencido. Este no era más que otro reto, una oportunidad de demostrar su entereza y paciencia frente a la discriminación. Cuando volvió a abrir los ojos, recorrió el pasillo con la mirada y ofreció una leve sonrisa a quienes lo observaban, transmitiendo calma y confianza. Ricardo sabía que mantener su dignidad y tranquilidad en ese instante decía mucho más que cualquier arrebato de enojo. Cuando Isabela regresó con el boleto de Ricardo, su rostro estaba rojo de rabia y vergüenza. Le arrojó el boleto de vuelta, su mano temblando ligeramente. Este boleto parece válido, dijo entre dientes, pero debe haber algún tipo de confusión. Debe haber reservado un asiento en clase económica. Ricardo inhaló profundamente, su paciencia comenzando a agotarse. Miró a Isabela a los ojos y dijo, su voz tranquila pero firme: No hay confusión, señorita, este es mi asiento y tengo pleno derecho a estar aquí. El rostro de Isabela se sonrojó aún más, miró a los otros pasajeros, quienes ahora estaban abiertamente observando la escena que se desarrollaba. Señor, debo pedirle que baje la voz, Isabela gritó. Está faltando al respeto a mí y a los demás pasajeros de primera clase. Ricardo parpadeó, sorprendido. Nunca había alzado la voz. Abrió la boca para responder,
pero antes de que pudiera decir una palabra, la mano de Isabela se levantó y le dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó en toda la cabina del avión. La cabeza de Ricardo giró hacia un lado debido a la fuerza de la bofetada de Isabela. Un murmullo de sorpresa surgió entre los pasajeros. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Ricardo lentamente giró su cabeza hacia Isabela, su mano tocando su mejilla adolorida. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y dolor. Isabela se quedó inmóvil, su mano todavía en alto como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. El color en su rostro se desvaneció cuando la realidad de su acción se hizo evidente. La cabina del avión quedó sumida en un silencio atónito. Los pasajeros miraban con bocas abiertas y ojos desorbitados, incapaces de procesar la escena que acababan de presenciar. Algunos sacaron sus teléfonos, mientras que otros murmuraban apresuradamente a su vecino. Ricardo se sentó muy quieto, su porte tranquilo y digno finalmente se vio afectado desde que subió al avión. Miró a Isabela, viendo la creciente desesperación en sus ojos mientras ella se daba cuenta de la gravedad del error que había cometido. Ricardo inhaló profundamente, su mejilla aún ardía por la bofetada. Miró a Isabela, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué me golpeaste?, preguntó con calma, su voz casi un susurro. La cara de Isabela se sonrojó de nuevo, pero ella mantuvo su postura. Usted está faltando al respeto, insistió, su voz temblando. Esta es la clase ejecutiva y hay estándares que deben ser mantenidos. Ricardo sacudió la cabeza lentamente, la incredulidad evidente en su rostro. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un pequeño sonido proveniente de su teléfono. Al mirar hacia abajo, vio un mensaje que hizo que sus cejas se levantaran un poco. Mientras Isabela seguía furiosa, Ricardo leyó el mensaje en silencio, que confirmaba que su empresa había completado la adquisición de la empresa matriz de la aerolínea, un trato en el que había estado trabajando durante meses. Una ligera sonrisa cruzó sus labios mientras guardaba el teléfono en su bolsillo. Cuando el avión comenzó a rodar para despegar, Ricardo sacó su teléfono una vez más. Rápidamente redactó un mensaje para el CEO de la aerolínea, solicitando una investigación interna de inmediato sobre el comportamiento de Isabela. Sus dedos se deslizaron rápidamente sobre la pantalla, describiendo de manera clara y concisa el incidente que había ocurrido. Después de enviar el mensaje, Ricardo se recostó en su asiento, decidido a mantener en secreto su posición como el nuevo propietario de la aerolínea por ahora. No era necesario hacer un gran escándalo o atraer más atención. En cambio, planeaba llevar a cabo su plan de manera discreta, observando y recopilando información durante el vuelo. Ricardo mantuvo una mirada atenta hacia Isabela, notando que ella evitaba el área de su asiento, delegando tareas a otros miembros de la tripulación, siempre que podía. Cuando tuvo que pasar junto a su asiento, sus movimientos eran rígidos y sus ojos se deslizaban hacia él con ansiedad. Ricardo observó cómo Isabela interactuaba con otros pasajeros, anotando las diferencias en su comportamiento. Ella era cortés pero mantenía distancia con la mayoría, especialmente prestando atención excesiva a algunos, y claramente era menos amigable con los pasajeros de color. Cada observación se grabó cuidadosamente en la mente de Ricardo, formando un retrato más claro de la mujer que se había apresurado a juzgarlo. A medida que continuaba el vuelo, la mente de Ricardo comenzó a reflexionar sobre los cambios que implementaría. Este incidente, aunque incómodo, le brindó una oportunidad única para presenciar de primera mano los problemas existentes en la aerolínea. Estaba decidido a usar esta experiencia para generar un cambio positivo, no solo para sí mismo, sino para todos los pasajeros que pudieran enfrentar una discriminación similar. Mientras el vuelo proseguía, Ricardo mantuvo su mirada vigilante sobre las interacciones de Isabela con los demás pasajeros. Su corazón se sentía pesado al presenciar otro incidente inquietante. Una mujer mayor de color, con el cabello gris recogido en una coleta, estaba tratando de levantar su maleta de mano en el compartimento superior.
Miraba a su alrededor, sus ojos buscando ayuda. Disculpe, llamó suavemente, su voz un poco temblorosa. ¿Podría ayudarme? Isabela estaba cerca, organizando cosas en su carrito de servicio. Ella miró hacia arriba, sus ojos brevemente se encontraron con la mirada suplicante de la mujer mayor. Ricardo observó, frunciendo el ceño al ver que Isabela rápidamente giraba la vista, fingiendo no haber escuchado la solicitud. En ese momento, un pasajero blanco sentado unas filas atrás levantó la mano. Disculpe, ¿podría traerme otra almohada? Preguntó. La actitud de Isabela cambió de inmediato, una sonrisa brillante apareció en su rostro mientras se apresuraba hacia el hombre. Sí, señor, le traigo una enseguida, respondió con un tono entusiasta. La mandíbula de Ricardo se tensó al ver la escena que se desarrollaba frente a él. La diferencia en el comportamiento de Isabela era clara e innegable. Sentía una profunda tristeza llenando su pecho, no solo por la anciana que seguía luchando con su maleta, sino también por el problema más grande que estaba en juego. Sin poder quedarse sentado y observar esta situación más, Ricardo se levantó y se acercó a la mujer mayor. ¿Puedo ayudarla?, preguntó suavemente. Sus ojos se iluminaron con gratitud mientras ella asentía. Oh, gracias, joven, estos huesos viejos ya no son lo que solían ser. Mientras Ricardo levantaba cuidadosamente la maleta y la colocaba en el compartimento superior, no pudo evitar notar que Isabela lo miraba de reojo. Su rostro mezclaba múltiples emociones: vergüenza, obstinación, y quizás un poco de arrepentimiento. De vuelta en su asiento, la mente de Ricardo corría con pensamientos. Este evento había fortalecido su determinación. No se trataba simplemente de abordar el comportamiento de Isabela. Claramente había problemas sistémicos más profundos en la aerolínea que necesitaban ser resueltos. Sacó su tableta y comenzó a anotar ideas: un programa de capacitación sobre diversidad e inclusión, mejoras en el proceso de contratación, establecer reglas claras sobre la asistencia a los pasajeros sin importar su apariencia. La lista seguía creciendo a medida que la visión de Ricardo sobre cómo cambiar la cultura de la aerolínea desde adentro tomaba forma. A medida que el vuelo continuaba, la mente de Ricardo seguía enfocada en las preocupaciones que había presenciado. Con el corazón pesado, sacó su teléfono, decidido a investigar más sobre la historia de la aerolínea. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla mientras buscaba cualquier información sobre quejas o problemas anteriores. Lo que encontró hizo que su estómago se retorciera. Página tras página estaba llena de quejas sobre el comportamiento discriminatorio de la tripulación. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par mientras revisaba esta lista que parecía interminable. Muchas quejas habían sido rechazadas o solo respondidas de manera superficial. No puede ser, murmuró Ricardo, sacudiendo la cabeza en incredulidad. A medida que continuaba leyendo, un nombre familiar llamó su atención: Isabela. Había múltiples quejas que mencionaban directamente su nombre. La mandíbula de Ricardo se apretó mientras leía los detalles: pasajeros de color ignorados o tratados de manera grosera, ancianos que no recibían ayuda, incluso casos de hostilidad abierta hacia quienes no encajaban en la visión estrecha de Isabela sobre un pasajero de primera clase. Una queja particularmente desgarradora se destacó. Una joven madre que viajaba con su hijo mestizo había sido tratada fríamente por Isabela y recibió comentarios crueles. Las palabras de la mujer parecían saltar de la pantalla. Me siento humillada y enojada. Mi hijo preguntó por qué la azafata no nos gustaba. ¿Cómo puedo explicarle eso a un niño de 5 años? Los ojos de Ricardo se humedecieron al leer esas líneas. Las lágrimas aún no han caído, pensó. Recordó sus propias experiencias al crecer, las innumerables veces que había enfrentado un trato similar. Había esperado que las cosas fueran diferentes ahora, pero claramente había mucho trabajo por hacer. Mientras seguía leyendo, Ricardo se dio cuenta de que el problema no se limitaba a una sola azafata. La gran cantidad de quejas y la respuesta insuficiente de la aerolínea indicaban que esto era un problema sistémico mucho más grande.
Era un problema cultural que había sido dejado a la deriva y se había propagado con el tiempo. La determinación de Ricardo se hacía más fuerte con cada minuto. Ahora sabía que solo abordar el comportamiento de Isabela no sería suficiente. Toda la aerolínea necesitaba una reestructuración completa de políticas, capacitación y cultura corporativa. Comenzó a tomar notas en su teléfono, su mente girando en torno a ideas de cambios integrales, capacitación obligatoria en conciencia y sensibilidad para todos los empleados, una revisión total del proceso de manejo de quejas y la implementación de una política de cero tolerancia hacia el comportamiento discriminatorio, solo era el comienzo. Cuando Ricardo levantó la vista de su teléfono, su mirada se encontró con Isabela, quien estaba sirviendo bebidas a los pasajeros varias filas delante de él. Ahora la veía no solo como una persona que lo había ofendido, sino como una manifestación de un problema mucho más grande. Su corazón se sentía pesado, pero el fuego de determinación en su interior ardía más que nunca. Ricardo se recostó en su asiento de primera clase, su mente llena de ideas. Sabía que abordar el problema de la aerolínea requeriría más que una solución temporal. Con una respiración profunda, comenzó a esbozar un plan integral de reestructuración. Lo primero en la lista era una política de capacitación sobre empatía y sensibilidad cultural para toda la empresa. Ricardo creía que la educación era la clave para cambiar mentalidades y corazones. Imaginó un programa que podría abrir la conciencia y fomentar la comprensión entre todos los empleados, desde el CEO hasta el personal de carga. Debemos comenzar desde la base, murmuró Ricardo para sí mismo, anotando en su teléfono. Decidió centrarse especialmente en las azafatas como Isabela, quienes a menudo tenían contacto directo con los pasajeros. Estos empleados de primera línea eran la cara de la aerolínea, y su comportamiento podía hacer o deshacer la experiencia del pasajero. El plan de Ricardo fue tomando forma. Iniciaría esta iniciativa de manera silenciosa, sin necesidad de fanfarria ni anuncios ruidosos. No se trataba de buscar atención ni de salir en los medios, sino de hacer cambios reales y sostenibles. Al mirar a su alrededor en la cabina, la mirada de Ricardo se detuvo en Isabela. Sintió una mezcla de emociones: ira por su comportamiento, tristeza por el daño que había causado, pero también destellos de esperanza. Tal vez, con la orientación y educación adecuadas, incluso personas como Isabela podrían aprender y crecer. Ricardo sabía que simplemente castigar a Isabela no sería suficiente. Podría satisfacer su deseo de justicia en el momento, pero no resolvería los problemas más profundos que existían en la aerolínea. No, necesitaba hacer más. Imaginó una serie de talleres donde los empleados pudieran compartir experiencias y aprender unos de otros. Se imaginó actividades de construcción de equipos que romperían barreras y fomentarían la empatía. Y vio un futuro donde todos los empleados, desde los pilotos hasta el personal de puerta, entendieran la importancia de tratar a todos los pasajeros con respeto y dignidad. A medida que el vuelo continuaba, Ricardo sentía una creciente sensación de propósito en su interior. No solo se trataba de una decisión comercial, sino de una oportunidad para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba listo para este viaje. Cuando el avión aterrizó, Ricardo permaneció sentado en su lugar, dejando que los demás pasajeros desembarcaran primero. Observó mientras Isabela se ocupaba de ayudar a los pasajeros con su equipaje, su actitud claramente más amigable con algunos pasajeros en comparación con otros. Con un ligero suspiro, Ricardo recogió sus pertenencias y salió del avión. Saludó educadamente a la tripulación, incluida Isabela, quien prácticamente lo ignoró. Al pasar por el puente, sacó su teléfono y envió un breve mensaje a su equipo. Iniciar el proceso, la precaución es clave. Los días posteriores a la compra de Ricardo de la aerolínea permanecieron en secreto. La investigación interna sobre el comportamiento de Isabela comenzó de manera discreta,
con representantes de recursos humanos, entrevistando a los pasajeros y miembros de la tripulación que habían sido testigos del incidente. Mientras tanto, el equipo de Ricardo trabajaba incansablemente tras bambalinas, redactando nuevas políticas y programas de capacitación. Revisaron minuciosamente los manuales de empleados, las directrices sobre diversidad y los procesos de servicio al cliente, decididos a crear un plan de cambio integral. Isabela, ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor, continuó con su trabajo diario. Iba a la oficina todos los días, vestida con su uniforme con orgullo y saludando a sus compañeros con una sonrisa. En su mente, no había hecho nada malo. Creía que solo estaba manteniendo el estándar de servicio de primera clase. Durante un descanso para tomar café, Isabela conversó con un colega sobre el incidente. ¿Puedes creerlo? Se rió con desdén. Él actúa como si yo estuviera tratando de hacerlo ver mal solo por hacer mi trabajo. Hay personas que realmente no entienden cómo funcionan las cosas en primera clase. Su colega parecía incómodo, pero no dijo nada, consciente de los rumores sobre la investigación que estaba en marcha. A medida que pasaban los días, Ricardo continuaba recibiendo informes actualizados sobre el progreso de la investigación y los borradores de las políticas. Revisaba cuidadosamente cada informe, tomando notas y haciendo sugerencias. Su visión de una aerolínea más inclusiva y respetuosa comenzaba a tomar forma. En una reunión, Ricardo enfatizó a su equipo: no solo estamos cambiando las reglas en el papel, queremos transformar la cultura de la aerolínea. Es importante crear un ambiente donde cada empleado y pasajero se sienta valorado y respetado. El día de trabajo de Isabela comenzó como cualquier otro. Llegó al aeropuerto, con su uniforme bien ajustado y el cabello cuidadosamente recogido. Al pasar por la entrada del personal, notó que algunos compañeros la miraban y susurraban. Se encogió de hombros, pensando que solo estaban hablando de los chismes del trabajo. Pero cuando llegó a su casillero, encontró un sobre esperándola. Isabela frunció el ceño, rasgó el sobre y sus ojos se abrieron al leer el contenido. Entrenamiento obligatorio sobre sensibilidad cultural, murmuró. No pueden estar hablando en serio. Isabela arrugó el papel en su mano, su rostro se sonrojó de ira. Había sido azafata durante más de una década, conocía bien su trabajo y lo hacía muy bien. La idea de que necesitara asistir a un entrenamiento sobre sensibilidad era como un golpe en la cara. Durante su turno, el aviso pesaba en su mente. Al servir bebidas y repartir almohadas, no podía sacudirse la sensación de indignación. Siempre había estado orgullosa de mantener altos estándares de servicio en primera clase. ¿Cómo se atreven a insinuar que necesito cambiar mi enfoque? Durante un descanso, Isabela desahogó sus frustraciones con su amiga y compañera azafata, Laura. ¿Puedes creerlo?, se quejó, agitando el papel arrugado. Me obligan a asistir a esta estúpida capacitación sobre sensibilidad, como si no supiera cómo tratar a los pasajeros correctamente. Laura se sentó en la silla, un poco incómoda y en silencio por un momento. Puede que no sea una mala idea, Beth. Sabes, a veces todos necesitamos un poco de actualización sobre estas cosas. Isabela la miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que soy insensible? No, Laura se apresuró a corregir. Lo que quiero decir es, los tiempos cambian. Tal vez la aerolínea quiera asegurarse de que todos tengamos el mismo entendimiento. Pero Isabela no quería escuchar. Se levantó de un salto, arrastrando la silla por el suelo. No necesito entender nada. Sé cómo hacer mi trabajo y lo hago bien. Esto es solo una pérdida de tiempo. Mientras salía furiosa de la sala de descanso, su mente estaba llena de pensamientos de resistencia. Asistiría a esta capacitación, por supuesto, pero les demostraría a todos que no la necesitaba. Probaría que Isabella Williams era una azafata ejemplar, alguien que no necesitaba escuchar lecciones sobre cómo tratar a los pasajeros. Isabela no tenía idea de que su resistencia pronto sería desafiada de maneras que nunca había imaginado. Cuando el sol se levantó en el horizonte de la ciudad,
Ricardo estaba sentado en su nueva oficina en la sede de la aerolínea. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su computadora, llena de páginas de informes de quejas de pasajeros. Lentamente revisaba cada informe, frunciendo el ceño ante cada nueva reflexión sobre comportamiento discriminatorio. Esto es más profundo de lo que pensé, murmuró Ricardo, sacudiendo la cabeza. Había pasado varios días revisando no solo los registros de Isabela, sino también de otros tripulantes y empleados. Un patrón claro emergía: quejas sobre trato injusto basadas en raza, edad y apariencia se habían acumulado durante años sin que se tomara ninguna acción. Ricardo se reclinó en su silla, su mente reflexionando sobre soluciones. Sabía que la capacitación obligatoria era solo el primer paso. Para realmente cambiar la cultura de la aerolínea, necesitaba crear un sistema donde todas las voces pudieran ser escuchadas. Con determinación en los ojos, Ricardo levantó el teléfono y llamó a su directora ejecutiva. Sofía, necesito que organices una reunión con el equipo técnico, dijo. Vamos a implementar un sistema de retroalimentación anónima para los pasajeros. En las horas siguientes, Ricardo trabajó sin descanso con su equipo para diseñar una aplicación fácil de usar. Los pasajeros podrían evaluar su experiencia y proporcionar comentarios detallados sin miedo a represalias. Los datos se recopilarían y analizarían, ayudando a Ricardo a identificar problemas y abordarlos rápidamente. A medida que el día avanzaba, el enfoque de Ricardo se centró en las quejas contra Isabela. Leyó cada informe con atención, anotando similitudes en su comportamiento a través de diferentes incidentes. Era evidente que sus acciones no eran incidentes aislados, sino la manifestación de una actitud arraigada. No podemos simplemente castigarla, dijo Ricardo a la directora de Recursos Humanos en una reunión por la tarde. Necesitamos darle la oportunidad de entender y cambiar. Juntos, redactaron un plan de mejora personalizado para Isabela. Este plan no solo incluía capacitación sobre sensibilidad cultural, sino también sesiones de asesoría uno a uno y programas de alcance comunitario. Ricardo esperaba que al llevar a Isabela a experiencias diversas, pudiera comenzar a ver el mundo a través de una lente diferente. Cuando el sol comenzaba a ponerse, las sombras se alargaban por su oficina, Ricardo revisó el trabajo del día. El sistema de retroalimentación anónima estaba en desarrollo, los programas de capacitación se estaban ampliando y se estaban estableciendo planes para abordar casos individuales como el de Isabela. Sabía que cambiar la cultura de toda una compañía no sucedería de la noche a la mañana, pero al mirar el paisaje de la ciudad, sentía un atisbo de esperanza. Con paciencia, perseverancia y compasión, estaba convencido de que podía convertir la aerolínea en un modelo de inclusión y respeto. En una fresca mañana de lunes, Isabela se acercó al centro de capacitación de la aerolínea con los labios apretados. Miró el reloj, suspiró y empujó la puerta de vidrio para entrar. La sala de espera estaba llena de otros asistentes, todos concentrados en la capacitación obligatoria sobre sensibilidad cultural. ¡Qué pérdida de tiempo!, murmuró Isabela mientras firmaba en la recepción. La sala de capacitación estaba dispuesta con mesas redondas, cada una con 6 sillas alrededor. Isabela eligió un asiento cerca de la parte de atrás, cruzando los brazos mientras se sentaba. Apenas prestó atención a las otras azafatas en su mesa, su mirada fija en el reloj de la pared. Cuando la facilitadora, una mujer alegre llamada Natalia, comenzó la sesión, la indiferencia de Isabela se hizo evidente. Se hundió en su silla, sus ojos se enturbiaron mientras Natalia explicaba la importancia de la conciencia cultural en su trabajo. Hoy exploraremos diferentes situaciones y discutiremos cómo manejarlas con empatía y respeto, declaró Natalia, la energía de ella chocando con la mirada despectiva de Isabela. Cuando Natalia pidió al grupo que compartiera experiencias sobre malentendidos culturales, Isabela se mantuvo en silencio. Garabateaba en su cuaderno y ocasionalmente miraba su teléfono debajo de la mesa. Isabela, ¿te gustaría compartir tus pensamientos?, preguntó Natalia,
al notar su falta de interés. Isabela levantó la vista, sorprendida. Realmente no tengo nada que decir, respondió sin entusiasmo. Siempre hago bien mi trabajo. Natalia asintió, con una sonrisa que no se desvanecía. Bueno, siempre hay espacio para el crecimiento y el aprendizaje, ¿no? Isabela se encogió de hombros y volvió a sus garabatos. No se dio cuenta de las miradas preocupadas que Natalia y su asistente intercambiaron, quien estaba discretamente manejando una cámara en la parte de atrás del salón. A medida que la clase continuó, el grupo participó en ejercicios de interpretación de roles. Isabela participó muy poco, sus respuestas eran cortantes y frías. Cuando se le pidió que presentara cómo manejaría a un pasajero que no hablaba inglés, suspiró con pesadez. Solo hablo más alto y más despacio, dijo Isabela, su voz llena de impaciencia. Generalmente eso funciona. Natalia sugirió amablemente enfoques alternativos, pero Isabela hizo un gesto despectivo. Mira, no podemos complacer a cada uno, dijo. A veces solo necesitan adaptarse a cómo trabajamos. La sala cayó en silencio, la tensión era palpable. Isabela no se dio cuenta del impacto de sus palabras, volvió a mirar el reloj. Solo quería que esto que ella llamaba nonsense de corrección política terminara rápido. Cuando la clase estuvo a punto de finalizar, Natalia pidió a cada participante que compartiera algo que habían aprendido. Cuando llegó el turno de Isabela, se encogió de hombros. Supongo que ahora tenemos que caminar sobre cáscaras de huevo, dijo, con un tono sarcástico. Solo para no ofender a nadie mientras hacemos nuestro trabajo. La sonrisa de Natalia se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Gracias por compartir honestamente, Isabela, dijo. Espero que al reflexionar sobre la clase de hoy, encuentres cosas más positivas. Isabela recogió sus cosas, ansiosa por irse. No se dio cuenta de que el asistente de Natalia estaba empacando el equipo de la cámara. El lente había grabado cada momento de su resistencia durante la sesión. Mientras tanto, Ricardo estaba sentado en su oficina, con la mano bajo la barbilla mientras revisaba el expediente personal de Isabela. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que la historia no se trataba simplemente de una azafata grosera. Murmuró, recostándose en la silla. Cerró el archivo y miró por la ventana, su mente trabajando a toda velocidad. No se trata solo de castigarla, se dijo a sí mismo, sino de romper este ciclo. Ricardo levantó el teléfono y llamó a su jefa de recursos humanos, Julia. He estado pensando en el programa piloto que discutimos, sobre abordar los prejuicios en el lugar de trabajo, dijo, su tono decidido pero suave. Sí, señor Ricardo, respondió Julia. Todavía estamos en la fase de planificación. Quiero acelerar el proceso, dijo Ricardo, con seguridad en su voz. Y ya tengo a la primera persona en mente. Explicó sus hallazgos sobre Isabela y su deseo de incluirla en el programa. Julia escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. ¿Está seguro, señor?, preguntó al finalizar. Con sus acciones recientes, algunas personas pueden considerar esto como excesivamente indulgente. Ricardo sonrió, aunque Julia no podía verlo a través del teléfono. A veces, Julia, las personas que más necesitan ayuda son las que ni siquiera saben que la necesitan. Después de colgar, Ricardo se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que esto no sería fácil. Los prejuicios de Isabela estaban profundamente arraigados, formados a través de muchos años en una comunidad que los reforzaba. Pero también sabía el poder de la educación y de estar expuesto a diferentes perspectivas. Todos merecen la oportunidad de crecer, dijo suavemente, levantando una foto enmarcada de su escritorio. La foto mostraba una versión más joven de él, de pie con orgullo frente a su primer negocio exitoso. Dios sabe que he tenido más de una segunda oportunidad. Ricardo comenzó a anotar ideas para el programa. Necesitaba ser integral, no solo abordando el comportamiento en el lugar de trabajo, sino también las causas fundamentales de los prejuicios.
Imaginó talleres, sesiones de asesoramiento uno a uno e incluso programas de alcance comunitario. Mientras trabajaba, Ricardo sintió un nuevo sentido de propósito. No solo se trataba de cambiar a una persona o una aerolínea. Era crear un efecto dominó que podría tocar innumerables vidas. Al día siguiente, Isabela entró en la sala de descanso del personal, con la cabeza en alto, aunque una sensación de inquietud la atormentaba en el estómago. Cuando se acercó a la cafetera, notó a un grupo de colegas susurrando juntos. Al verla, se dispersaron rápidamente, evitando su mirada. «Buenos días», dijo Isabela, tratando de parecer alegre. Nadie respondió. Se sirvió café, con la mano un poco temblorosa. Esto estaba sucediendo con más frecuencia, la gente actuaba de manera extraña a su alrededor, y no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Mientras removía su café, su gerente, Martín, entró en la sala. «Isabela, ¿puedo verte en mi oficina cuando te convenga?» Su corazón latió más rápido. «Por supuesto», respondió, tratando de forzar una sonrisa. En la oficina de Martín, la tensión era palpable. Él aclaró su garganta, luciendo incómodo. «Isabela, he recibido algunas preocupaciones sobre tu comportamiento reciente en los vuelos». La cara de Isabela se sonrojó. «¿Preocupaciones? ¿Qué quieres decir?» Martín se ajustó en su asiento. «Ha habido informes sobre, digamos, comportamientos poco profesionales hacia algunos pasajeros». Isabela sintió la defensiva surgir en su interior. «Siempre mantengo los más altos estándares en primera clase. Si los pasajeros no pueden cumplir con esos estándares, no es mi culpa». La expresión de Martín se volvió más seria. «Isabela, no estamos hablando de estándares aquí. Estamos hablando de cómo tratas a las personas». Al salir de la oficina de Martín, Isabela sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Siempre había estado orgullosa de hacer bien su trabajo, manteniendo el orden en su sección. En los días siguientes, Isabela notó más cambios. Sus compañeros de trabajo habituales de repente tenían horarios de trabajo solapados, y ella era asignada a rutas diferentes, trabajando con tripulaciones desconocidas, quienes parecían vigilar cada uno de sus movimientos. Una tarde, mientras revisaba la lista de pasajeros para su próximo vuelo, escuchó a dos azafatas susurrar entre ellas. «¿Has oído lo de Isabela?», dijo una en voz baja. «Sí, he oído. ¿Hay alguna investigación sobre discriminación?». Isabela se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Investigación? ¿Discriminación? Esas palabras resonaban en su cabeza, haciéndola sentir mareada. Al subir al avión para su siguiente vuelo, Isabela sintió una ola de inquietud recorrer su cuerpo. Por primera vez en años, comenzó a dudar de sí misma. ¿Realmente había hecho algo mal? ¿Sus acciones eran realmente discriminatorias? Durante el vuelo, Isabela se cuestionó cada interacción que tuvo. Cuando un pasajero pidió ayuda con su equipaje, dudó, preguntándose si su reacción sería examinada. Al servir bebidas, le preocupaba el orden en que se acercaba a los pasajeros. Al final del vuelo, Isabela estaba exhausta. La autoduda y la ansiedad la habían agotado. Cuando recogió sus pertenencias para irse, se encontró con su reflejo en la ventana. La azafata segura y confiada que conocía parecía haber desaparecido, dejando solo a una mujer llena de inseguridades y miedo. Ricardo estaba sentado en su oficina, sus ojos fijos en la pantalla de la computadora frente a él. Había estado siguiendo el progreso de Isabela en el programa de capacitación durante semanas, revisando cuidadosamente cada interacción e informe. «¿Cómo va?», preguntó su asistente, Lorena, mientras le traía una nueva taza de café. Ricardo suspiró, frotándose la sien. «Es difícil de decir. Hay momentos en los que creo que ella está entendiendo el problema», dijo mientras pasaba por una serie de videos, cada uno mostrando a Isabela en diferentes situaciones de capacitación. En un video, parecía realmente atenta, haciendo preguntas profundas sobre la sensibilidad cultural. Pero en otro video,
Su lenguaje corporal mostraba incomodidad y resistencia. Parece que está luchando consigo misma, reflexionó Ricardo. Quiere cambiar, pero los viejos hábitos están muy arraigados. Lorena asintió, entendiendo la complejidad de la situación. ¿Cuál es tu próximo paso? Ricardo se recostó en la silla, su rostro mostraba determinación. Creo que ha llegado el momento de presionarla más. Necesita enfrentar directamente su comportamiento pasado. Levantó un documento en la pantalla, que detallaba la siguiente fase del programa. Reconocimiento público, dijo, mientras su dedo presionaba suavemente la pantalla. Es un movimiento arriesgado, pero creo que es necesario. Este plan era audaz. Isabela sería requerida para enfrentar a sus colegas y a algunos pasajeros a quienes había tratado de manera inapropiada, discutiendo públicamente sobre sus errores pasados y las lecciones que había aprendido. ¿Estás seguro de esto, Ricardo?, preguntó Lorena. La preocupación era evidente en su voz. Podría tener el efecto contrario. Ricardo asintió lentamente. Sé que es una apuesta, pero Isabela necesita este empujón. Ha estado escondiéndose detrás de su muro de defensa durante demasiado tiempo. Es hora de que enfrente la verdad sobre sus acciones. Se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando el ajetreo del aeropuerto abajo. Esta es una oportunidad para que demuestre un verdadero crecimiento, para probar que tiene la capacidad de cambiar. Si lo logra, no solo se ayudará a sí misma, sino que podría inspirar a otros en la empresa a reconsiderar sus prejuicios. Lorena lo miró, admirando su compromiso con este objetivo. ¿Y si no lo logra? Ricardo se dio la vuelta para enfrentarla, su expresión seria. Entonces sabremos que hicimos todo lo posible. Pero tengo esperanza por Isabela. He visto destellos de la persona en la que puede convertirse. Regresó a su escritorio y tomó el teléfono. Es hora de implementar este plan. Programa una reunión con los coordinadores de capacitación. Necesitamos preparar a Isabela para lo que está por venir. Cuando Ricardo comenzó a marcar, sintió el peso de esta decisión. Sabía que el próximo desafío sería difícil para Isabela, llevándola al límite, pero también creía que era necesario, no solo para ella, sino para toda la aerolínea. Las manos de Isabela temblaban mientras leía el correo electrónico en su teléfono. Su corazón latía con fuerza y sentía el sudor frío recorrer su frente. La próxima capacitación no sería una reunión normal, se transmitiría en vivo a todo el personal de la empresa. No puede ser, susurró, su voz apenas audible en la sala de descanso vacía. Esto no puede estar sucediendo. Desplazó hacia abajo para leer el correo una vez más, con la esperanza de haber leído mal, pero ahí estaba, claro en cada palabra. Su próxima capacitación se transmitirá en vivo como parte de la iniciativa de transparencia y desarrollo de la empresa. La mente de Isabela estaba en caos con la pánico. Todos la verían, todos sus compañeros, sus superiores, e incluso los nuevos propietarios de la aerolínea. Y lo peor de todo, tendría que hablar sobre ese día, el día en que enfrentó al pasajero que resultó ser Ricardo. En los días siguientes, la ansiedad de Isabela aumentaba. Pasaba las noches en vela, repitiendo el evento en su mente. Los recuerdos de sus acciones la hacían estremecer de vergüenza. ¿Qué estaba pensando?, murmuraba mientras se retorcía en la cama. ¿Cómo pude ser tan ciega? La noche antes de la transmisión en vivo, Isabela se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de notas y puntos a tratar. Había intentado prepararse, buscando las palabras adecuadas para explicarse, pero todo lo que escribía se sentía vacío e insuficiente. No puedo hacerlo, dijo, empujando su cuaderno con frustración. No puedo enfrentar a todos y admitir lo mal que estuve. Pero a pesar de su deseo de escapar, Isabela sabía que no tenía opción. Esta era su oportunidad de demostrar que había aprendido de sus errores. Era su oportunidad de probar que podía cambiar. Con las manos temblorosas, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Esta vez, en lugar de poner excusas, se centró en la verdad. Escribió sobre sus prejuicios, las suposiciones erróneas y el daño que había causado.
Cuando salió el sol en el día de la transmisión en vivo, Isabela sintió una mezcla de miedo y determinación. Se vistió con cuidado con su uniforme, alisando cada arruga como si pudiera borrar sus errores del pasado. En el centro de capacitación, su estómago rugía mientras veía al equipo técnico instalar las cámaras y micrófonos. La realidad de lo que estaba por suceder pesaba sobre ella. Señorita Isabela, se acercó un joven técnico. Estamos listos. Solo recuerde mirar a la cámara principal y trate de olvidar que es una transmisión en vivo. Puede hacerlo. Isabela asintió, sin atreverse a hablar por miedo a que su voz temblara. Al caminar hacia el frente del salón, sintió como si se moviera en cámara lenta. Las luces parecían demasiado brillantes, el silencio era abrumador. Respiró hondo y se enfrentó a la cámara. En ese momento, Isabela supo que todo estaba a punto de cambiar: su reputación, su carrera y su imagen personal, todo dependía de lo que estaba a punto de decir. Isabela se plantó frente a la cámara, apretando las manos para evitar que temblaran. La luz roja parpadeaba, indicando que estaba transmitiendo en vivo a toda la empresa. Tomó una respiración profunda y comenzó. Hola a todos, soy Isabela, y estoy aquí para hablar sobre un incidente que ocurrió en uno de nuestros vuelos. Su voz temblaba un poco, pero continuó. Cometí un error grave, traté injustamente a un pasajero solo por el color de su piel. Mientras contaba la historia sobre Ricardo, Isabela sintió un nudo en la garganta. Estuve mal, muy mal. Permití que mis prejuicios nublaran mi juicio y lastimara a una persona que no merecía eso. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos mientras continuaba. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre por qué actué así. No es fácil admitirlo, pero crecí en un lugar donde estas actitudes eran normales. Pero eso no es una excusa. Debí haber sabido mejor. Justo cuando Isabela comenzó a mostrar su arrepentimiento y comprensión genuina, un ruido caótico sonó fuera de la cámara. El director de comunicaciones entró rápidamente, murmurando urgentemente al productor. Confundida, Isabela se detuvo en medio de la frase. ¿Todo bien? El productor le hizo señas para que continuara, pero Isabela podía ver la preocupación en los rostros de todos. Terminó su discurso preparado, mientras su mente estaba llena de preguntas. Tan pronto como la cámara se apagó, la sala estalló en caos. Isabela escuchó fragmentos de conversaciones interrumpidas. Últimas noticias. La aerolínea está siendo criticada. Un truco de relaciones públicas. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Un importante periódico acababa de publicar un artículo crítico sobre las nuevas políticas de la aerolínea, incluyendo el programa en el que ella participaba. El artículo, que se estaba propagando rápidamente en línea, describía los esfuerzos de la aerolínea como una mera fachada, intentando salvar su reputación. El artículo cuestionaba la autenticidad de las capacitaciones y sugería que no se estaban realizando cambios sistémicos reales. Isabela sintió una ola de desesperación abrumarla. Cuando apenas comenzaba a creer en la posibilidad de cambio, tanto para sí misma como para la compañía, esto sucedía. Se preguntó si sus palabras tendrían algún significado. En la oficina, Ricardo había estado recibiendo continuamente llamadas de los miembros de la junta y los accionistas. Las malas noticias estaban amenazando con arruinar todo el progreso que habían logrado. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para demostrar que estos cambios no eran solo una fachada. Al colgar después de otra llamada tensa, se frotó la sien, sintiendo el peso del desafío que tenía por delante. Creía en el poder de la transformación, tanto personal como organizacional. Ahora necesitaba encontrar la manera de demostrar que sus esfuerzos eran sinceros y efectivos. La crítica era dolorosa, pero Ricardo estaba decidido a no dejar que eso desvíe el progreso. Levantó el teléfono, listo para responder a las dudas y demostrar que el cambio verdadero era posible. Al día siguiente, Ricardo se sentó en la cabecera de una gran sala de conferencias, su rostro tranquilo pero lleno de determinación.
Había organizado este foro corporativo como una respuesta directa a las críticas de los medios. La sala estaba llena de empleados de la aerolínea, desde azafatas hasta ejecutivos. Isabela estaba sentada cerca del final de la sala, sus ojos nerviosos recorrían el lugar, sintiendo la tensión del evento. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Ricardo, su voz estable y clara. Hoy escucharemos a algunos de nuestros pasajeros. Sus historias son muy importantes, y espero que las escuchen con el corazón y la mente abiertas. Uno a uno, los pasajeros se acercaron al micrófono, sus relatos eran sinceros y emotivos, pintando un vívido retrato de la discriminación que habían experimentado al volar. Una joven musulmana contó cómo le pidieron que cambiara de asiento porque otro pasajero se sentía incómodo al sentarse a su lado. Un hombre latino describió cómo constantemente se le cuestionaba sobre su boleto de primera clase. Cada historia sumía la sala en un pesado silencio, interrumpido solo por respiraciones profundas o sollozos. Isabela escuchaba, su rostro se iba poniendo más pálido con cada relato. Se veía reflejada en esas historias, y esa realización hizo que su estómago se retorciera. Luego, una mujer mayor de color se acercó al micrófono, su mano temblando ligeramente mientras ajustaba sus gafas. Recuerdo una vez que pedí ayuda con mi bolsa, comenzó, su voz temblando. La azafata me miró directamente y me ignoró como si no existiera. Pero cuando un pasajero blanco pidió ayuda solo unos minutos después, ella sonrió y estuvo lista para ayudar. Los ojos de Isabela se abrieron con la comprensión. Este era el incidente que Ricardo había presenciado en aquel vuelo fatídico. Sentía un nudo formarse en su garganta mientras la mujer continuaba. Puede que esto parezca pequeño para algunos, pero me dolió. Me hizo sentir inferior, como si no importara. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Isabela. Ahora podía ver claramente sus acciones, las cosas que antes consideraba triviales realmente habían tenido un impacto profundo en los demás. El peso de su comportamiento pasado la aplastaba, haciendo que incluso respirar se sintiera difícil. A medida que el foro continuaba, se contaban más historias, cada una tocando el corazón de la audiencia, aclarando la extensión de los prejuicios en la industria. Los empleados intercambiaban miradas incómodas, muchos dándose cuenta por primera vez del impacto de sus propias acciones, o la falta de ellas. Ricardo observaba atentamente toda la sala, registrando las reacciones de todos. Vio asombro, arrepentimiento y, en algunos casos, una nueva comprensión. Pero su mirada volvía una y otra vez a Isabela. La veía llorar, su expresión se encogía con cada nueva historia que se contaba. Cuando el último pasajero terminó de hablar, Ricardo se puso de pie nuevamente. Gracias a todos por su valentía y sus sinceras contribuciones, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Esta es la razón por la que estamos aquí. Esta es la razón por la que estamos implementando estos cambios, no por publicidad o ganancias, sino porque es lo correcto. Cuando el foro estaba por concluir, una voz inesperada interrumpió el pesado silencio. Yo quiero decir unas palabras, si es posible, Isabela dijo, su voz temblando pero decidida. Todas las miradas se dirigieron hacia ella mientras avanzaba hacia el frente de la sala. Ricardo asintió, animándola a continuar. Isabela respiró hondo, sus manos temblaban mientras se aferraba al atril. Soy Isabela, comenzó, su voz tan baja que casi era un susurro. Y estoy aquí para admitir que he sido parte del problema. La sala estalló en murmullos. Isabela tragó saliva, esforzándose por continuar. Crecí en un pueblo pequeño, donde todos eran como yo, dijo. No hablábamos sobre diversidad o inclusión. Simplemente vivíamos en nuestra burbuja. Se detuvo, reuniendo más valor. Cuando me convertí en azafata, llevé esos prejuicios conmigo. Ni siquiera me di cuenta de que los tenía. Pero al escuchar las historias hoy, me doy cuenta de que mis acciones han lastimado a otros. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras continuaba. He tratado a los pasajeros de manera diferente según su apariencia.
He ignorado a algunos y he favorecido a otros, y me siento avergonzada por eso. La sala quedó en completo silencio, todos prestando atención a cada palabra que decía. Pero solo sentir vergüenza no es suficiente, dijo Isabela, su voz más firme. Necesito cambiar, y todos nosotros también. No es fácil desafiar las creencias que hemos llevado toda nuestra vida, pero es necesario. Miró hacia el público, intentando conectar visualmente con algunos de los pasajeros que habían compartido sus historias. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Realmente lamento el daño que he causado, y prometo desde hoy en adelante ser mejor, ser una mejor persona. Cuando Isabela terminó su discurso, un aplauso disperso comenzó a resonar. Algunos miembros de la audiencia asintieron, mostrando su aprecio por su sinceridad, mientras que otros aún mantenían miradas escépticas, brazos cruzados y cejas fruncidas. Ricardo, de pie a un lado, sonreía levemente. Sabía que el camino de Isabela aún estaba lejos de concluir, pero este era un paso importante. Al finalizar el foro, Ricardo se acercó a Isabela, su expresión amable pero seria. «Isabela, ¿puedo hablar contigo un momento a solas?», preguntó. Isabela asintió, su corazón latiendo con fuerza. La siguió hasta un rincón tranquilo de la sala, lejos de la multitud que comenzaba a dispersarse. Ricardo respiró profundamente. «Isabela, hay algo que necesito decirte», comenzó. «¿Recuerdas al pasajero con el que tuviste esa discusión en el vuelo 1023 el mes pasado?». La cara de Isabela se puso pálida. Claro que lo recordaba. Ese había sido el incidente que comenzó todos estos problemas. Sí, susurró, su voz apenas audible. Ricardo la miró a los ojos. «Ese pasajero fui yo». Las palabras cayeron sobre Isabela como un rayo, haciéndola tambalear, su mano cubriendo su boca. «Oh Dios», balbuceó. «Yo, no sabía. Lo siento. Yo». Ricardo levantó la mano, señalando que se detuviera. Ese día estaba muy enojado, Isabela, muy enojado. Lo que hiciste estuvo mal en muchos niveles. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela mientras todo el peso de sus acciones la abrumaba. Había abofeteado a un pasajero, y no solo a cualquier pasajero, sino al hombre que ahora era el dueño de la aerolínea. Pero Ricardo continuó, su tono se suavizó. Vi esto como una oportunidad. Una oportunidad para usar ese incidente como un catalizador para un cambio real en esta compañía. Isabela lo miró, su corazón lleno de confusión mezclada con vergüenza. ¿Quieres decir que no solo me despedirás de inmediato? Ricardo sacudió la cabeza. No, creo que simplemente despedirte no resolverá los problemas más profundos. En cambio, quiero abordar las causas fundamentales de la discriminación en nuestra aerolínea. Isabela se sorprendió. Había esperado un castigo, no comprensión. No sé qué decir, murmuró, secándose las lágrimas. No necesitas decir nada, respondió Ricardo suavemente. Solo sigue aprendiendo, sigue creciendo. Eso es todo lo que pido. Isabela asintió, llena de emociones encontradas. Se sentía avergonzada por sus acciones pasadas, pero al mismo tiempo, muy agradecida por esta inesperada oportunidad de redención. Gracias, dijo suavemente, por darme la oportunidad de aprender y crecer. Prometo no decepcionarte. Ricardo sonrió cálidamente. Confío en ti, Isabela. Ahora trabajemos juntos para convertir esta aerolínea en un lugar donde todos se sientan bienvenidos y respetados. Ricardo respiró hondo, sus ojos aún fijos en Isabela. Tengo una propuesta para ti, dijo, su voz tranquila pero firme. Isabela levantó la vista, sus ojos se abrieron con preocupación. ¿Una propuesta?, repitió. Ricardo asintió. Quiero ofrecerte un puesto de liderazgo en nuestra nueva iniciativa sobre cultura. Isabela se quedó boquiabierta por la sorpresa. De todas las cosas que había esperado, esto definitivamente no era una de ellas. ¿Yo? ¿Pero por qué?, balbuceó. Porque has pasado por esto, explicó Ricardo. Has experimentado de primera mano cómo los prejuicios arraigados pueden afectar nuestras acciones, y ahora estás aprendiendo a superarlos.
Isabela escuchó atentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Déjame aclarar, continuó Ricardo, su tono serio. Esto no es un premio, es una oportunidad. Una oportunidad para redimirte ayudando a otros a aprender de tus errores. Isabela asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que Ricardo estaba proponiendo. No solo era un trabajo, era una responsabilidad. Trabajarás directamente con nuestro equipo de capacitación, explicó Ricardo. Compartirás tu historia, guiarás discusiones y ayudarás a desarrollar nuevos programas para abordar el problema de la discriminación en nuestra compañía. A medida que Ricardo hablaba, Isabela sintió un cambio dentro de ella. La vergüenza que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en algo diferente, una determinación de hacerlo mejor, de ser mejor. No sé qué decir, murmuró Isabela. Estoy muy honrada de que confíes en mí para esta tarea, después de todo lo que ha sucedido. Ricardo sonrió suavemente. No se trata de confianza, Isabela, sino de crecimiento. Has demostrado que tienes la capacidad de cambiar, y ahora quiero que ayudes a otros a hacer lo mismo. Isabela respiró hondo, sintiendo la grandeza de la tarea que tenía por delante. Pero en lugar de sentir miedo, sintió un sentido de propósito. Acepto, dijo, su voz volviéndose más firme. Quiero hacer las cosas bien. Ricardo asintió con satisfacción. Bien, pero recuerda que este viaje no solo se trata de cambiar a los demás, sino de seguir cambiando a ti misma. Isabela comprendió eso. Sabía que su transformación estaba lejos de terminar. Había desafíos por delante, momentos de duda y dificultades, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente esperanzada. Estoy lista, dijo Isabela, su voz llena de nueva determinación. Prometo abordar esto con humildad y compasión. Sé que aún tengo mucho que aprender, pero estoy comprometida a hacerlo mejor, por mí misma, por los pasajeros del pasado y por toda la aerolínea. Ricardo sonrió, viendo la sinceridad en los ojos de Isabela. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero creía en el poder de las segundas oportunidades. Y en ese momento, al presenciar el cambio en Isabela, se sintió confiado de que el cambio verdadero era posible. Isabela entró en la sala de reuniones, su corazón latiendo con fuerza. Este era su primer día en su nuevo rol, y sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Ricardo estaba de pie al frente de la sala, rodeado de un grupo diverso de capacitadores. Todos, quiero que conozcan a Isabela, dijo Ricardo, señalándola. Ella trabajará con nosotros para desarrollar nuevos talleres sobre sensibilidad cultural. La sala quedó en silencio, Isabela podía sentir el peso de sus miradas. Sabía que muchos de ellos conocían sus acciones pasadas y percibía su escepticismo. Respirando hondo, Isabela habló. Sé que algunos de ustedes se están preguntando por qué estoy aquí, dijo, su voz temblando pero decidida. Cometí errores en el pasado, pero estoy aquí porque quiero corregirlos. Quiero ayudar a otros a aprender de mis errores. Los días siguientes, Isabela se entregó por completo a su trabajo. Pasó horas investigando, brainstorming con los capacitadores y compartiendo sus experiencias personales. Esto no fue fácil. A veces, aún escuchaba susurros o encontraba miradas de desconfianza de sus colegas. Una tarde, en una reunión del equipo, un capacitador llamado Mateo habló. ¿Cómo podemos confiar en que realmente has cambiado? Preguntó directamente a Isabela. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una fachada? La sala quedó en silencio. Isabela sintió que sus mejillas se calentaban, pero se mantuvo firme mientras miraba a Mateo. Esa es una pregunta justa, respondió. No puedo probar mi sinceridad solo con palabras, pero espero que mis acciones, mi dedicación a este programa, demuestre que estoy comprometida con el cambio. Ricardo observaba el intercambio con interés, asintiendo en señal de aprobación ante la respuesta de Isabela. A medida que las semanas se convertían en meses, la dedicación de Isabela comenzó a dar frutos. Los talleres que ayudó a desarrollar recibieron comentarios positivos de los empleados.
Su historia personal, que compartía abiertamente en las sesiones de capacitación, resonaba con muchos que también luchaban con sus propios prejuicios. Poco a poco, las dudas sobre ella comenzaron a desvanecerse. Los colegas que solían evitarla ahora se acercaban para pedirle consejos, incluso Mateo, quien había sido uno de sus críticos más duros, se mostraba más cálido hacia ella. Un día, después de un taller especialmente exitoso, Ricardo llamó a Isabela a un lado. «Estás haciendo un gran trabajo», dijo, sonriendo cálidamente. «Estoy orgulloso de lo que has logrado». Isabela sintió una oleada de emociones. «Gracias», dijo suavemente. «Esta oportunidad ha cambiado mi vida. Solo espero estar haciendo una diferencia». Ricardo asintió. «Estás haciendo eso. La gente comienza a darse cuenta de que el cambio es posible, y ese es un mensaje poderoso». Ricardo asintió. «Estoy seguro de que lo lograrás. Y no solo eso, nuestra aerolínea continuará siendo un lugar donde todos se sientan respetados y bienvenidos, gracias a personas como tú». Isabela salió de la sala de reuniones con un sentido de orgullo y un fuerte sentido de propósito. Sabía que no solo había encontrado una segunda oportunidad, sino también un nuevo camino para convertirse en una mejor persona, ayudar a los demás y crear un verdadero cambio. Una mañana, Isabela se encontraba frente a la sala de capacitación, su corazón latiendo fuertemente por la emoción y los nervios. Miró las caras del grupo de nuevos empleados, un grupo diverso que incluía tanto hombres como mujeres de diferentes orígenes. Respirando hondo, comenzó la clase sobre empatía y respeto. «Buenos días a todos», dijo Isabela, su voz cálida y amigable. «Hoy compartiré algo importante con ustedes, no solo sobre las políticas de la aerolínea o las técnicas de servicio al cliente, sino sobre entender el impacto de nuestras acciones en los demás». Se detuvo para reunir sus pensamientos y luego continuó. «Quiero contarles una historia, mi historia. No es fácil de compartir, pero creo que es necesario». Isabela relató el incidente con Ricardo, su voz llena de emoción al describir los comportamientos prejuiciosos y las consecuencias que traen. La sala estaba en silencio, todas las miradas fijas en ella mientras hablaba. «Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo», explicó, con la voz entrecortada, «pero en realidad dejé que los prejuicios controlaran mis acciones. No vi el daño que causé hasta que fue demasiado tarde». A medida que continuaba, Isabela notó que las expresiones en los rostros de los pasantes cambiaban. Algunos parecían muy sorprendidos, otros asentían con empatía, y algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. «Lo más difícil no fue enfrentar las consecuencias», admitió Isabela, «sino enfrentarme a mí misma y reconocer que necesitaba cambiar. Pero el momento de darme cuenta también fue el comienzo de mi viaje para convertirme en una mejor persona y una mejor empleada». Continuó compartiendo sobre el proceso de capacitación que había seguido y cómo le había ayudado a abrir los ojos a las experiencias de los demás. Isabela contó historias de pasajeros que habían enfrentado discriminación, ayudando a los pasantes a entender el impacto real de estos comportamientos. «Cada vez que interactuamos con un pasajero es una oportunidad», dijo Isabela, Con voz firme y clara, Isabela habló frente al grupo de pasantes. «Cada interacción es una oportunidad para que alguien se sienta valorado, respetado y bienvenido. Pero también puede ser una ocasión para causar daño si no somos conscientes de los prejuicios que llevamos dentro». A medida que la capacitación avanzaba, Isabela animaba a los pasantes a compartir sus propias experiencias y reflexiones. La sala se llenó de conversaciones sinceras, muchos se abrían por primera vez sobre sus miedos y prejuicios. Una joven pasante levantó la mano con timidez. «Nunca me había dado cuenta de que las pequeñas acciones podían tener un impacto tan grande», comentó. «Tu historia me hace pensar en cómo debo cambiar mi propio comportamiento». Isabela esbozó una sonrisa cálida, sintiendo un nudo de emoción en el pecho. Esa era exactamente la razón por la que había decidido dedicarse a esto. Ayudar a otros a entender, a crecer, tal como ella lo había hecho en su momento.
Al terminar la sesión, sentía un renovado propósito. Pudo ver en los ojos de los pasantes la misma determinación que alguna vez encendió su propio camino hacia el cambio. Recuerden algo importante, dijo mientras ellos recogían sus cosas. La empatía y el respeto no son solo palabras bonitas, son acciones diarias. Y cada decisión que tomamos puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Ricardo, que había estado de pie al fondo de la sala de capacitación, observaba en silencio a Isabela. Sentía una mezcla de orgullo y admiración. La mujer que ahora hablaba con tanta pasión y empatía no se parecía en nada a la azafata prejuiciosa que había conocido meses atrás. Mientras la veía guiar al grupo en un ejercicio sobre los prejuicios inconscientes, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que habían recorrido juntos. Recordó aquella experiencia dolorosa, la injusticia y la rabia inicial que lo había invadido. Pero en lugar de actuar desde el resentimiento, había elegido otro camino, el de la compasión y la transformación. Gracias a eso, la aerolínea había vivido un cambio profundo. Pasó de ser una empresa señalada por actos de discriminación a convertirse en un modelo de inclusión dentro de la industria. Las reformas impulsadas por Ricardo no solo habían sido adoptadas, sino que se habían arraigado, creando una cultura de respeto y conciencia en todos los niveles de la organización. La voz de Isabela lo trajo de vuelta al presente. No olviden esto, decía ella a los pasantes. Cada vez que interactúan con alguien tienen la oportunidad de hacer que esa persona se sienta valorada y respetada. Nuestras palabras y nuestras acciones tienen poder. Usemos ese poder para hacer el bien. Los pasantes asintieron, reflejando en sus rostros la misma determinación que Ricardo había visto en Isabela cuando ella inició su compromiso por el cambio. Al finalizar la clase, Ricardo se acercó a ella. «Lo hiciste excelente», le dijo con calidez. «De verdad has encontrado tu propósito». Los ojos de Isabela brillaron, cargados de una emoción contenida. «Jamás imaginé que estaría aquí», confesó. «Gracias por darme la oportunidad de enmendar mis errores». Ricardo sonrió, sintiendo una felicidad genuina y profunda. Comprendió, en ese momento, el verdadero significado de lo que él llamaba una venganza poderosa. No se trataba de castigar a quienes nos habían lastimado, sino de darles la oportunidad de transformarse en mejores personas. Así, no solo habían ayudado a Isabela a cambiar, sino que juntos habían generado un efecto dominó de cambio positivo. «Todos hemos aprendido mucho», dijo Ricardo, colocando suavemente una mano sobre el hombro de Isabela. «Y mira lo que hemos logrado juntos». Ambos dirigieron la mirada hacia el grupo de pasantes, quienes estaban listos para llevar el mensaje de inclusión y respeto a cada rincón de la aerolínea. Ricardo sintió una esperanza profunda. Habían convertido una experiencia de injusticia en un motor de transformación, demostrando que la compasión y la búsqueda genuina de justicia podían conducir a la forma más poderosa de redención. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.